Bienvenidos a casa, bienvenidos de vuelta, qué lindo verlos. Se siente tan hermoso y a la vez tan diferente volver a ver los rostros de frente y no solamente ver una cámara o una pantalla. Realmente es una alegría, pero también les pido que nos tengan paciencia. Después de 7 meses de estar haciendo algo, cuesta un poco cambiar la mente y recalibrarte para hacerlo de otra manera. A pesar que durante toda la historia lo hemos hecho de esta manera, nos toca recalibrarnos un poquito. Bueno, durante todo este tiempo de cuarentena, todo este tiempo de pandemia, si recuerdan bien, el domingo 15 de marzo fue la última vez que nos vimos. Entonces, durante todo este tiempo, Dios nos estuvo hablando fuertemente de 2 cosas. Una era confiar en Él, era poner la mirada en Él y acordarnos de Él, tener paz en medio de toda esta situación de pandemia. Y la otra era recordarnos quién es Él. Y durante todo este tiempo es interesante, si ustedes revisitan, y les animo a que puedan entrar al canal de YouTube de la iglesia y poder visitar los mensajes, van a ver que al principio había un fuerte mensaje de parte de Dios de decir eso: acuérdense que yo estoy en control, acuérdense de confiar en mí, acuérdense que este no es el fin, es solo un paso más en la vida y que yo sigo estando en control de ustedes, yo sigo siendo su proveedor. Y después Dios empezó a cambiar el mensaje para nosotros y nos empezó a hablar acerca de lo que el anterior domingo hemos terminado de resumir como santidad, acerca de identificarnos con Él, de recordar quién es Él, de recordar qué es ser un verdadero cristiano y de recordar que ser un verdadero cristiano no había consistido en venir a la iglesia cada domingo. ¿Qué pasa cuando ya no puedo ir a la iglesia? Ser un verdadero cristiano no había consistido en que otros me levanten y me lleven en mi fe, porque ¿qué pasa cuando me tengo que aislar? Ser un verdadero cristiano no había consistido en que todo salga bien o como yo pensaba. ¿Qué pasa cuando llega la adversidad y todo sale diferente o contrario a lo que yo pensaba? Y Dios nos iba recordando que el ser un verdadero hijo de Dios es poner mi mirada en Él, depender de Él, confiar en Él y redefinir mi vida. De todo eso hemos venido hablando durante todo este tiempo de cuarentena. Y hoy entramos a un nuevo tiempo, por si acaso seguimos en una especie de post-confinamiento, le llaman, ¿verdad? Es el término técnico que usan ahora, que están medio confinados, pero ya pueden salir, ¿sí? Es como que ya tenemos cierta libertad, pero no hemos retornado a la normalidad. Pero en este tiempo de un retorno, a vernos otra vez, estuvimos orando mucho y preguntándole a Dios, ¿de qué hablamos en este tiempo? Y Dios nos hizo recuerdo de una faceta importantísima del ser cristiano y que es fundamental para nuestras vidas. Y quiero que pongan esto en el contexto de lo que todo este tiempo Dios nos ha estado hablando. Primero, confiar en Él. En segundo lugar, identificarnos con Él y conocerlo a Él de verdad. No conocerlo a Él a través de otras personas, a través de eventos, sino a través de su palabra y la presencia de su Espíritu en nuestras casas y nuestra entrega a Él. Y en base a eso, llegamos a este otro aspecto que es fundamental de lo que es ser cristianos: amar apasionadamente. Amar apasionadamente. Y ese es el desafío que Dios tiene para la iglesia hoy. Es el desafío que Dios tiene para todos los que están aquí y también para los que nos están mirando en las redes sociales, a quienes los saludamos con mucho cariño. Ese desafío también es para ti en casa. Y ese desafío, querida iglesia, que están acá, no es para ahorita, es para cuando salgamos, es para la semana, es para lo que resta del año. Amar apasionadamente. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, es interesante porque hay una serie de interacciones entre Jesús y las demás personas, entre Jesús y los fariseos, Jesús y los saduceos, Jesús y los maestros de la ley. Y en estas interacciones, todavía no lo vamos a proyectar, por favor, equipo, que en estas interacciones entre Jesús y los maestros de la ley hay mucha animosidad. Hay una constante que llegan ellos a tenderle trampa a Jesús y a preguntarle cosas para que Jesús diga algo indebido. Y cada vez Jesús muestra su sabiduría, una vez, otra vez y otra vez. Pero es interesante porque en medio de estos debates entre Jesús y los maestros, Marcos introduce una interacción entre Jesús y un maestro de la ley, entre Jesús y una persona que parece
acercarse a Jesús con una intención genuina, no con un deseo de hacerle pisar el palito, como se dice vulgarmente, no con el deseo de ver si puede hacer que Jesús se equivoque, sino que con una pregunta real. Ahora sí vamos a leer Marcos capítulo 12, versículos 28 al 34. Versículo 28. Uno de los maestros de la ley se le acercó y lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, creo que han leído un poco más rápido que yo en el data, pero está bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la interacción entre Jesús y este maestro de la ley? Este hombre se acerca a Jesús y dice que este hombre había escuchado cómo de bien Jesús respondía. Entonces la pregunta que este hombre le hace a Jesús no es una pregunta capciosa, es una pregunta genuina de decirle: ¿cómo agrado a Dios? Porque este hombre se da cuenta que Jesús conoce a Dios. Él en esa época todavía no entendía que Jesús es Dios, pero él entiende que Jesús podía apuntarnos hacia Dios. Y le pregunta: ¿cómo hago para agradar a Dios? ¿Cuáles son los más grandes mandamientos? Quiero que entiendas el contexto en la mentalidad judía de los tiempos de Jesús, y de esto hemos venido hablando los anteriores 2 domingos. Agradar a Dios era equivalente a cumplir su ley. La ley de Dios era el pacto entre Dios y las personas. Tú querías conocer y agradar a Dios, tenías que cumplir la ley. Para una persona que amaba a Dios, para un maestro de la ley, para un judío, la manera de acercarme a Dios era cumpliendo la ley. Y como la ley a veces era muy complicada de cumplir, este hombre quería saber: ¿qué hago? ¿En qué me enfoco? ¿Qué es lo principal y primordial que puedo hacer para agradarle a Dios? Y Jesús le dice: te voy a responder con 2 mandamientos que están en la ley. El primer mandamiento no lo vamos a proyectar, no lo tenemos, pero si lo quieren buscar en sus casas, está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y es el famoso Shema Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. O si quieres hacerlo más correcto: oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh es el único Dios. El Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios único, Él es. Y este oye Israel es un mandato, y esta es otra cosa que quiero que me entiendan, porque un poquito tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio y en contexto de la cultura de quien está hablando. Cuando alguien te dice aquí: oíme, en el español latino cochabambino del siglo XXI, te digo: oye, escúchame. Básicamente lo que te estoy pidiendo es: préstame atención. ¿No ve? Si te digo escúchame, préstame atención. Bueno, esta palabra para los hebreos, el Shema Israel, oye Israel, no es un pedido de prestar atención, es una orden de hacer algo. Cuando en hebreo se decía oye, el oír venía implícito, venía casado con el hacer. Si tú lees en la Biblia cuando dice: y Dios oyó el clamor de su pueblo, no te está diciendo que Dios no había escuchado lo demás y que ese rato Dios se acordó y dijo: a ver un cachito, veré qué está pasando. Te está diciendo que Dios se tomó para sí el clamor de su pueblo y actuó al respecto de eso. Cuando Dios nos oye, lo que está diciendo la Biblia es que no es que Dios no ha escuchado lo demás. Dios lo ha escuchado todo, Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Es que has conectado con Dios de una manera en la que Él está activando, haciendo algo activo a favor tuyo. Viceversa, cuando Dios castiga a su pueblo, es porque oye y ve la perversidad de su pueblo y entonces dice: hasta aquí no más.
Ya no pueden seguir así. Entonces, este mandamiento, el primer mandamiento, cuando este maestro judío de la ley se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuál es el mayor mandamiento de todos? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? Y Jesús lo mira y le dice: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jesús no le está dando a este hombre un concepto abstracto o romántico, le está dando un concepto activo. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que amar a Dios con todo tu ser, y ese amar conlleva vivir una vida agradable a Él. ¿Estamos bien? Y el segundo, Jesús le dice inmediatamente, el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas veces pensamos que eso también Jesús se lo inventó, en un sentido de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de truenos y castigos, y Jesús le dijo: papi, creo que eres un poco muy estricto, yo voy a cambiar un poquito, voy a ser más bonito. Pero la verdad es que no es así. Ese mandamiento está en Levítico 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo es un mandato de la ley de Dios. Dios no ha cambiado, es lo que quiero que me entiendan. Dios no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mandato de amar apasionadamente es tan válido en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero lo que hace aquí Jesús es unir los dos. Y en esta conversación, si tú la entiendes en el sentido literario, lo que básicamente están diciendo es: los dos mandamientos son iguales de importantes. O sea, no puedes hacer uno sin hacer el otro. No puedes decir, en otras palabras, yo amo a Dios, pero no amo al prójimo. Pero soy odiador, soy rencoroso, soy rencillero, soy avaro, soy infiel, soy chismoso. No se puede amar a Dios sin que ese amor nos lleve a amar al prójimo. Porque recuerda que el concepto de amar a Dios no es un concepto abstracto o romántico, es un concepto activo. Quiere decir que el amor a Dios me lleva a vivir una vida de amor, y una vida de amor es una vida de entrega, es una vida de santidad. Santidad, como hemos hablado la semana pasada, no en el sentido de volverme un monje tibetano, en el sentido de vivir una vida de entrega a Dios, de agrado a Dios, de respuesta a Dios. Y esa vida inevitablemente es amar al prójimo. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, este hombre, este maestro de la ley, le dice a Jesús: tienes razón, eso es. Y por eso Jesús le da esta respuesta y le dice: no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos, estás cerca, cerquita de Dios. ¿Por qué? Porque le faltaba alguito que él no tenía manera en ese momento de comprender, pero que nosotros sí. Jesús aún no había ido a la cruz. Hasta los tiempos de Jesús, nuestra relación con Dios era una relación intermediada. Los sacerdotes en el templo tenían que llevar a cabo las regulaciones de los sacrificios de la ley para cubrir nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Entonces, la relación entre Dios y los hombres no era una relación abierta y directa. A pesar de que yo ame a Dios con todo mi corazón en el Antiguo Testamento, a pesar de que yo me esfuerce por amar al prójimo, mi relación con Dios seguía siendo intermediada por el sistema de sacrificios del templo que la misma ley había instaurado para pagar mi pecado, porque Dios es completa, absoluta y totalmente santo, y Él no puede tener una relación directa con el pecado por misericordia, porque si la santidad de Dios se encuentra con nuestro pecado, somos consumidos, en otras palabras, somos destruidos. Entonces Dios establece este sistema intermediado de tal manera que el ser humano pueda tener acceso a Él. Y Jesús lo mira a este hombre y dice: estás cerca del reino de los cielos, estás por buen camino. Te falta algo que él no sabía, pero que nosotros ya sabemos. Porque cuando Jesús va a la cruz, él va a la cruz para terminar ese sistema intermediado.
para darnos un acceso directo a Dios. La muerte de Cristo en la cruz era el sacrificio, era el pago absoluto por todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros. Él dio su vida de tal manera que se achacó sobre él nuestra muerte, de tal manera que nosotros tengamos vida en él. ¿Quieres hablar de amar apasionadamente, de amar a Dios con todo tu ser y de amar al prójimo como a ti mismo? El ejemplo de ese amor se encuentra en la cruz. El Dios real, verdadero, santo, Señor de todo el universo, todopoderoso, cuya santidad es fuego consumidor, dice la Biblia, decide despojarse a sí mismo, entrar en nuestra historia y entregarse a cambio de nosotros, darse a cambio de nosotros, no porque lo merecíamos, no lo merecíamos, no lo merecíamos, merecíamos el justo juicio de nuestros actos, pero Él decide achacarse el juicio sobre sí para declararnos a nosotros inocentes. Jesús es Dios hecho hombre, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo entra a la tierra, se hace hombre, y en esa su humanidad, Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre, y en su humanidad ama a Dios el Padre al punto de obedecerle hasta el final, al punto de obedecerle a Dios a precio de su vida. ¿Qué es amar a Dios? El ejemplo está en la cruz. Amar a Dios, obedecer sus propósitos, creerle a Él hasta el final, hasta el punto de que me cuesta la vida. ¿Y qué es amar al prójimo? Es que Jesús no lo hizo para sí, para ganar algo, lo hizo por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. Así que nuevamente la cruz es el mayor símbolo de esperanza y de amor. Es el símbolo de la ley de Dios cumplida en su mayor absoluto nivel. Amar a Dios al punto extremo y amar al prójimo al punto extremo. Y ahora, esto es lo que le faltaba a ese fariseo: aceptar ese sacrificio de amor. Esa es la decisión que Dios nos da a nosotros hoy. Esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros hoy. Simplemente nos dice: yo te amé a tal punto que me di a mí mismo por ti. ¿Y estás tú dispuesto a aceptar ese amor? En otras palabras, a dejar el sistema intermediado, que para acercarme a Dios necesito una secuencia, una serie de cosas, y aceptar que todo ya fue cumplido en esa cruz, y ahora yo tengo acceso libre, gratuito y directo a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo, ahora yo puedo acercarme a Dios con toda confianza, nos dice el libro de Hebreos. Timoteo dice que ya no necesitamos intermediarios entre Dios y nosotros, porque ya tenemos el único intermediario, a Jesucristo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo, cuando yo lo acepto, me introduce al reino de Dios. Me introduce al reino de Dios no en virtud de lo que yo sea, a pesar de lo que yo sea, me introduce al reino de Dios en virtud de lo que Cristo es. Él pagó todo el precio por mí de tal manera que yo sea declarado justo delante de Dios y ahora tenga acceso a Dios y sea ciudadano de su reino. Y eso nos lleva otra vez al mandamiento de amar apasionadamente. Porque el mandamiento de amar apasionadamente, la ley del Antiguo Testamento, era un mandamiento igualmente intermediado. Yo amaba a Dios apasionadamente siguiendo la ley al pie de la letra y trataba de amar al prójimo haciendo ¿qué? Adivinen, siguiendo la ley al pie de la letra, porque toda la ley establecía el sistema de relaciones entre Dios y el hombre y entre el hombre con el hombre. O si queremos ser inclusivos, modernos, entre Dios y la humanidad con la humanidad. ¿Sí? La ley establecía todo sistema relacional. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre le impide al hombre establecer relaciones justas con Dios y con el prójimo. Entonces la ley establece cómo nos vamos a relacionar. Y ese mandamiento en el Antiguo Testamento se seguía siguiendo la ley al pie
de la letra. Pero Jesús cambia las reglas del juego y dice: yo voy a seguir la ley por ti, yo la voy a seguir al pie de la letra. Y ahora la manera de cumplir este mandamiento ya no es a través de seguir la ley al pie de la letra, es a través de seguirme a mí, a Jesús, no a Jonathan por si acaso, de seguir mi estilo de vida. Y por eso el apóstol Pablo escribe y dice: sean imitadores de Cristo, así como yo soy imitador de Él. Todo líder religioso en la historia te dice: sé imitador de mí, a ver si nos encontramos con Dios. Jesús dice: yo soy Dios. No me tienes que imitar a mí en un sentido de que si vives como yo te vas a encontrar con Dios. Encontrarte conmigo, dice Cristo, es encontrarte con Dios. Y empezar a vivir como yo digo es vivir como Dios quiere. Y por eso Pablo y los apóstoles en ningún momento dice vivan como nosotros, dice vivan como Cristo, así como nosotros tratamos de vivir como Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Estamos aquí? Entonces, quiero amar a Dios, quiero amar al prójimo. Mi referente es Cristo. ¿Cómo Cristo amaba a Dios? ¿Cómo Cristo amaba al prójimo? Y mi ilustración más clara es la cruz. Era la renuncia absoluta así, a fin de obedecer a Dios. Y esa obediencia a Dios inevitablemente se manifiesta en amar al prójimo. ¿Estamos aquí, iglesia? Vivimos en un mundo ultra conflictivo. Y el que me dice que no, le llamamos un psiquiatra. ¿Por qué? No podemos tener una ocasión hoy en día en la que no haya conflicto. No podemos ni siquiera ir al estadio, bueno, ahora no se puede, pero cuando se podía, sin que a la salida cada uno tenga que correr por su lado, porque si te cruzas con el de la otra polera, te puede ir mal. Nuestros vecinos argentinos, aquí todavía andamos con nuestras poleras, los gauchos, ¿no ve? De River y Boca. Aquí tenemos ese privilegio. Si tú te vas a Buenos Aires y te pones una polera de River o Boca en el barrio equivocado, no la vas a contar. Olvídate de hablar de ideologías económicas, políticas, sociales. Hay familias que se han dejado de hablar porque uno va por un lado y el otro por el otro. Vivimos en un mundo ultra dividido. Esa es la corriente del mundo de hoy. Y en medio de esa corriente nos toca preguntarnos como iglesia: ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro modelo? ¿Cómo vive Él? Y te cuento una cosa: Jesús vivía en un mundo igualito al nuestro. Así como dice mi hijito, igualito, igualito. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivía en Judea. Judea, y si quieres lo incluimos ahí, Samaria y Galilea más, todo el sector de la región del creciente medio, donde la comunidad donde habitaban todos los judíos, los samaritanos y los otros pueblos de la zona, tenían dos características. La primera, hablemos de judíos ahora, como Jesús. Jesús era un judío. Entre judíos tenían por lo menos 4 grupos y no se entendían entre ellos, para nada. Parecían elecciones modernas. El que votaba por uno, el otro le dejaba de hablar. Tenías fariseos, saduceos, esenios y los judíos de la dispersión. Y si quieres ir a los radicales, tienes a los celotes más. Eran grupos de personas que tenían filosofías completamente diferentes y vivían en un espacio de territorio del tamaño de Cochabamba. Y encima de eso había una cosa que los unía. Se llamaba el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano los había conquistado la región y había establecido su ley por encima de la ley de ellos. Entonces Jesús vivía en un mundo ultra dividido. ¿Por qué crees que venían a hacerle preguntas? ¿Sabes cuál era su otra idea? Venían los fariseos a preguntarle a Jesús a ver si lo identificaban como saduceo, o si lo identificaban como celote, o si lo identificaban como otra especie de revolucionario. Y para eso, tacharlo. Y venían los saduceos y le hacían preguntas para decirle: es que tú eres fariseo. Y entre sus seguidores había un celote que quería hacer explotar todo.
Y en medio de este tiempo de ultra crisis, de ultra contienda, Jesús se mantiene firme, inamovible, en un amor apasionado, un amor por Dios y un amor por el prójimo. Te hago una pregunta más. ¿Este amor de Jesús quiere decir que Jesús cedía en todo? Jesús decía, tienes razón. Vienen los fariseos y le hacen una pregunta, tienen razón. Vienen los saduceos y le hacen una pregunta, tienen razón. Y un tercero viene y le dice, pero ¿cuál de los dos tienen razón? Eso es una contradicción. Y Jesús lo mira y le dice, tienes razón. ¿Así era Jesús? No. Jesús era firme en lo que creía, pero su firmeza no significaba falta de amor. Hermanos, iglesia, a quienes nos miran en casita, podemos ser firmes, radicalmente, apasionadamente firmes y amar apasionadamente. Amar apasionadamente. ¿Estamos aquí? ¿Cómo se ve el amor? Lo vamos a ver rápido. Mateo 25, versículo 35 al 40. Jesús en Mateo 25 está hablando de su segunda venida, del tiempo del fin. Y en medio de lo que va hablando del tiempo del fin, introduce esto que es súper interesante. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y lo contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por los más pequeños o por el más pequeño, lo hicieron por mí. Jesús está hablando aquí, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo en su gloria, a establecer el reino de Dios, va a separar a dos grupos de personas. Y Él usa los corderos de los cabritos. ¿Sí? Vamos a decir los bolivaristas de los wistermanistas. No, mentira, no voy a decir cuál es cuál. ¿Ya? Pero Jesús dice, voy a separar dos grupos de personas. Los que obedecieron al amor y los que rechazaron al amor. ¿Y cómo los vas a identificar? Y Él dice, a un lado van a estar los que no amaron al prójimo, y al otro lado los que sí amaron al prójimo. Pero quiero que notes esta conexión que Jesús hace. Jesús dice, al amar al prójimo, me estás amando a mí. Le preguntan, ¿cuándo hicimos esto por ti, Señor? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo estabas en la cárcel? ¿Cuándo tenías sed? Y Jesús les dice, cuando vieron al prójimo enfermo, con sed o con hambre, y tuvieron compasión del prójimo, me amaron a mí. Porque vieron en el prójimo la chispa divina, la imagen de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, no me entiendas mal, ojo, ya les dije, un mandamiento fluye del otro. Que tú te dediques a una vida de filantropía, de amar al prójimo, sin amar y conocer a Dios, es un esfuerzo incompleto. La realidad de la relación con Dios es una relación que fluye en dos vías, vertical y horizontal. No podemos declarar o reclamar tener una relación vertical si no tenemos el espacio horizontal. ¿Me están siguiendo? No puedo decir, yo amo a Dios, yo soy creyente, yo amo a Jesucristo, si no amo al prójimo. Estoy amando una creación mental de Dios que yo me he hecho, porque el Dios verdadero me lleva a amar al prójimo. ¿Vamos bien? Por el mismo sentido, yo no puedo decir yo amo al prójimo y mi amor al prójimo es mi amor a Dios, porque Dios no es una construcción mental. Dios es un Dios vivo, real, verdadero. Un Dios que tiene una voluntad, que tiene un carácter, que tiene emociones. Un Dios que fue a la cruz por nosotros y resucitó y vive para siempre. Y ese Dios yo necesito conocerlo personalmente.
Entonces, el conjunto de una relación con Dios nuevamente es vertical y horizontal. Amar a Dios, y ese amor de Dios hace que de mí fluya un amor al prójimo. ¿Estamos aquí? ¿Estamos bien? Y eso marca la esencia de mi vida, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de razonar y de relacionarme. Marca dónde rayo la cancha, como Jesús. De aquí no se pasa. Lo siento, te amo, pero en esto no tienes razón, no porque yo sea más inteligente o más sabio, sepa más que tú, pero porque mi Dios al cual yo me debo raya aquí la cancha y dice que así debo vivir. Por el otro lado, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? ¿La han escuchado alguna vez? Cuando había un hombre que lo habían asaltado y lo dejaron sangrando en el camino, y pasan por ahí todos los maestros de la ley y lo miran así y no quieren relacionarse con él, y pasa un samaritano y lo carga en su burrito y lo lleva a la casa a que lo curen. Creo que la otra semana vamos a hablar del buen samaritano, porque hoy se nos va a ir la mañana explicándola, pero en sencillo, si yo soy un maestro de la ley y me paso del lado del sufrimiento, puedo ser muy maestro de la ley, pero no soy imitador de Cristo. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Mi vida debe regirse, debe normarse, debe activarse en función a ser imitador de Cristo, en función a tener mi mirada en la cruz. Y nuevamente, la cruz es el símbolo del amor absoluto a Dios y del amor absoluto al prójimo. Si te vas a llevar algo de todo lo que hablé esta mañana, metete esto en la cabeza, por eso te lo vuelvo a insistir. La cruz es el símbolo máximo del amor absoluto a Dios y el amor absoluto al prójimo. Jesús renuncia a sí mismo al punto de morir por obediencia a Dios y por amor a ti y a mí. Es el encuentro máximo del amor. Y aquí viene el fin de la historia. Jesús resucita. Y Romanos nos dice, Romanos capítulo 1, que Él demostró ser el Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección. La resurrección en Filipenses nos dice que fue el momento en el que Dios el Padre le dio a Jesús nombre que es sobre todo nombre. Le dio la mayor glorificación. ¿Sabes qué pasa? Que en el reino de los cielos, a mayor entrega, mayor recompensa. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, no sufran los del data, ninguno de estos versículos está cargado, no se preocupen. Pero por eso Jesús les dice a sus discípulos, los reyes de la tierra se enseñorean de sus súbditos, pero en el reino de los cielos no es así. El que quiera ser mayor entre ustedes será el menor entre ustedes. Porque en el reino de los cielos, la mayor demostración de gloria, de poder, de autoridad, es la mayor demostración de entrega a Dios y al prójimo. ¿Están aquí? Por eso es que esas personas que andan ejerciendo su autoridad apostólica y de repente de aquí se abre un hueco y salen en su púlpito y predican, y al que no me haga caso le quito la unción y luego me vuelvo a meter a mi hueco y desaparezco, se han equivocado de Dios. Porque en el reino de los cielos, el mayor entre ustedes será el siervo de ustedes. ¿Estamos acá? ¿Sí? Esa es la esencia del amor, amar apasionadamente. Vamos a leer rápido unos versículos. El amor corrige. Quiero que tengamos algunas ideas del amor, ¿sí? Rapidito. Proverbios 3:11. Ahora sí los vamos a leer. Proverbios 3:11. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Un paréntesis enorme ahí. Qué triste que en la mentalidad antigua se asumía que el padre corregía a los hijos, ¿no? Ahora hay que explicar un poquito. Papás, un papá que ama a sus hijos también los corrige. Ya, habiendo dicho eso, volveremos al proverbio, ¿sí? Dios nos corrige porque nos ama. El amar apasionadamente, volvemos a insistir, no es el ceder en todo. El amar apasionadamente es el marcar la cancha y decir esto está bien, esto no.
a pesar de que hagas lo que no está bien, te sigo amando. Pero eso no quiere decir que te apoye en lo que estás haciendo. Dios corrige porque ama. ¿Vamos bien? ¿Estamos aquí? Segundo, se lo conocen de memoria. Juan 3:16. Me echan una manito leyéndolo fuerte. Todos vamos a aprovechar que estamos aquí de mucho tiempo. A la 1, a las 2 y a las 3. El amor apasionado da, lo da todo. Dios dio lo más preciado que tenía, a su Hijo. El amor da, el amor corrige, el amor da. Número 3, Juan 15, porque aquí podemos decir, bueno, Dios lo mandó y pobre Jesús no tenía opción, ¿no ve? Pero Jesús sí tenía opción. Lean la historia de Getsemaní en Lucas, pero aquí lo vamos a hacer más corto. Juan 15, 12 y 13. Y este es mi mandamiento, aquí está hablando Jesús, Juan 15, 12 y 13. Que se amen los unos a los otros como yo, creo que no lo tienen, bueno, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Chicos, estamos en otro versículo, no se me adelanten, gracias. Ok, quienes nos ven en casa, estamos de vuelta en el salón de mucho tiempo, ténganos paciencia con nuestra curva de aprendizaje tecnológica. Juan 15, 12 y 13, escúcheme por favor. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ok, volvamos acá. ¿Te acuerdas Juan 3:16? El amor da. Juan 15, el amor se da. Jesús les dice a sus discípulos, este es mi mandamiento que yo he escogido, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y luego continúa y dice, nadie tiene más amor más grande que este, dar su vida por sus amigos. Jesús está dando su vida voluntariamente. ¿Estamos acá? El amor corrige, el amor da y el amor se da. Ahora sí, Gálatas 6:1, el que teníamos hace un momento, porfa, ahora sí, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. El amor restaura. El amor levanta al caído. El amor no hace leña del árbol caído. El amor levanta al caído. ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Cómo amo apasionadamente? Corrijo, rayo la cancha, especialmente en la casa, papás, mamás con nuestros pequeños. Número 2, da, el amor da todo de sí. Cuando hay cristianos que son tacaños o avaros, nos están diciendo algo me falta de Dios, me falta conocer esa generosidad de Dios, porque el cristiano por esencia es generoso. No porque busca recompensa, sino porque es bendecido por el amor de Dios y esa bendición lo lleva a dar. ¿Sí? El amor da y el amor se da, se entrega, se niega a sí mismo. El amor levanta al caído, el amor restaura. ¿Y saben qué? En este tiempo de división, de contienda en nuestra nación y en el planeta, tratemos de amar y de restaurar, de reconciliar. Pero nuevamente, restaurar y reconciliar no es decir sí a todo, es rayar la cancha, pero rayar la cancha en amor. Es decir, mira, puedo estar en desacuerdo contigo, pero a diferencia del mundo que cuando está en desacuerdo contigo te cancela, te anula y te odia, yo estoy en desacuerdo contigo, pero te amo. Estoy aquí para ti. Y si te veo caído, no importa nuestro desacuerdo, te voy a levantar. Y si veo que tienes hambre, no importa quién seas o qué tipo de persona seas, te voy a dar de comer. Y si tienes frío, no importa cuántas diferencias tengamos, te voy a dar abrigo. ¿Estamos acá? Y finalmente el último, Mateo 18, 21, 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces?
No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces o hasta 70 veces 7. El punto no es el número. Les cuento que en los manuscritos griegos hay una competitividad entre ambos números. El punto es el mensaje. 70 veces 7 o 7 veces 70 o 77 veces es 777, ya sea de manera abstracta o de manera literal. Y para la mentalidad judía, esto quiero que me entiendan, es el número de perfección. No es la cantidad, porque algunas veces, yo me acuerdo cuando era chiquito, me peleaba con mi hermana y mi papá decía, tienen que perdonarse. Yo la perdonó 49 veces. He llevado la cuenta, esta vez no la perdono. No está hablando de eso, no está hablando de que lleves la cuenta, está hablando de la perfección. En otras palabras, en castellano moderno, Señor, ¿cuántas veces perdono? Siempre. ¿Tantas? Siempre. ¿Cuánto es siempre? Siempre. El amor perdona. El amor perdona. ¿Estamos acá? Entonces el amor corrige. El amor se entrega. El amor entrega. El amor restaura y el amor perdona. El llamado de Dios para su iglesia hoy es amar apasionadamente. Amar apasionadamente. ¿Qué quiere decir eso? Amarlo a Él con todo mi ser. Y ese amor se refleja en una vida que le agrada a Él, que le refleja a Él, que refleja sus principios, sus valores, su gobierno. Y ese amor apasionado por Él se manifiesta en mi amor al prójimo. ¿Cómo amo al prójimo? Diciendo la verdad, rayando la cancha, perdonando, dándome y dando de mí, y levantando al caído. Amén, iglesia. ¿Estamos acá? Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Muchas gracias. Denle un aplauso, por favor, al equipo de multimedia. Realmente lo están haciendo un trabajo maravilloso. Y gracias a ellos es que podemos estar en sus casas en directo en este tiempo, y que también aquí tenemos todo el apoyo audiovisual, de verdad. Así que Dios nos bendice con ellos. Amén, iglesia. ¿Qué les parece si oramos? Y los que están aquí, vamos a retomar viejas costumbres, aunque tenemos que estar distanciados. Pero quiero pedirte un favor. Quiero pedirte que todos cierren sus ojos un minutito, agachen su cabeza los que estamos acá. Y que un ratito medites en lo que hemos hablado y en este amor apasionado. Y yo también. Y te hagas esta pregunta como yo me la hago. ¿Cuánto he estado viviendo una vida de amor? ¿Cuánto he estado dispuesto a perdonar? ¿Cuánto he estado dispuesto a dar? En todo sentido, de mis recursos, de mi tiempo, de mi amor. ¿Cuánta firmeza he tenido en los principios y convicciones del reino de los cielos? ¿Cuánto he buscado levantar al caído y restaurar relaciones? Y que nos demos cuenta de que a la luz de la cruz todavía nos queda un camino por delante. Y lo más hermoso de esto es que el hecho de que nos quede un camino por delante quiere decir que podemos estar todavía un poquito más cerca a Dios. Que nuestra vida sigue con una motivación hermosa de decir: Dios, hasta aquí te he amado así, hasta aquí te he conocido así, te quiero seguir conociendo más, amando más y pareciéndome más a ti. Así que te pido que en este momento hagas esta oración conmigo, y a quienes están en la casa que también nos acompañen en esta oración. Amado Padre, Señor, el día de hoy te damos gracias por tu amor. Gracias porque ese amor que se manifiesta en la cruz de Cristo, el amor que todo lo da y el amor que se entrega por completo, el amor que todo lo perdona, el amor que restaura, el amor que demuestra, ese amor que en la cruz se engloba en su mayor absoluta concepción, Señor, el amor absoluto. Señor, ese amor que sea nuestra inspiración día a día, que sea el amor que nos dirige,
el amor hacia el que apuntamos, el amor bajo el cual vivimos. Y Señor, así como ese amor de entrega absoluta, de restauración absoluta, de perdón absoluto, de firmeza absoluta, hizo que Jesús demuestre ser el Hijo de Dios con poder, resucitando de entre los muertos y teniendo un nombre que es sobre todo nombre. Que ese mismo amor nos inspire a nosotros a esa recompensa eterna que tenemos en ti, Señor, a las coronas de gloria en tu reino, a la eternidad contigo, Señor. Y a que cuando este tiempo termine y nos encontremos contigo cara a cara, digas: buen siervo y fiel, bienvenido a casa. Fuiste fiel a mí en lo poco, con la vida que tuviste. Ahora ven a lo mucho y entra a la presencia de tu Señor. Señor, sabemos que la salvación no es por obras, es por fe en la obra de Cristo en la cruz. Pero esa fe también sabemos, Señor, que no es un concepto abstracto. Señor, esa fe es acción. Es esa acción que emana de tu amor en nosotros, que nos lleva a amar al prójimo. Que vivamos una vida de amor, Señor. Te damos gracias por esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te gustó este contenido? ¿Fue de bendición para tu vida? Estoy seguro que sí. Si quieres ver mucho más contenido como este, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Te esperamos.